La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Suni Villajuárez es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. La tenemos vía telefónica. Suni, buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, muy buenos días a los dos. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu opinión, por una parte, sobre el incumplimiento del gobierno al recorte del gasto que ya se había comprometido y sin embargo a final de cuentas no cumplió, y por el otro también conocer tu respuesta a la pregunta que hemos planteado el día de hoy en este programa, tu opinión del manejo del presupuesto por parte de los tres poderes y niveles de gobierno. Bueno, Juan, primero me gustaría responder sus respuestas sus preguntas en tres partes. Para empezar, pues bueno, habría que reconocer que la discusión que se tiene del presupuesto, pues es un ejercicio que se ha reconocido a partir del año 2000 y que pues esto ha implicado que no solamente los mismos diputados que cambian cada 3 años entren en un proceso de conocimiento, de análisis, para después poder saber qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no. Que si bien el presupuesto es responsabilidad de la Cámara de Diputados en su aprobación, pues también la formulación de la política pública es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y entonces aquí cada uno de los 3 niveles de gobierno pues son independientes, son autónomos y cada quien maneja su presupuesto e incluso lo propone, y así básicamente es como se aprueba. Eso es por un lado. Por el otro, pues bueno, también hay que reconocer que a partir de la caída de los precios del petróleo y que conforme el paso del tiempo hemos encontrado otro tipo de energías, pues también tendremos que acostumbrarnos a que la era de la bonanza petrolera, en donde se veía un precio de barril de más de $100, pues eso difícilmente va a volver a ocurrir. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a tener que encontrar alguna manera de cómo poder reestructurar el presupuesto. Y que este ejercicio es el que se ha intentado hacer en los últimos 2 años a partir del anunciado presupuesto base cero, que ya todos sabemos que no se trataba precisamente de eso, pero que bueno, ese es el ejercicio que se ha estado intentando hacer. Si nos vamos al análisis del presupuesto como se ha aprobado y se ha ejercido, pues sí hay 2 vertientes, ¿no? Por una parte sí se ve una contracción en el número de programas. Hace 2 años teníamos más de 800 programas, ahora ya son cerca de 600. Entonces, pues bueno, por ahí hay alguna reestructuración. Sin embargo, pues bueno, esto no indica que se ha gastado menos, aunque ha habido anuncios, como bien lo mencionan ustedes, sobre los ajustes. Pues vamos a ver que estos no se han dado como se habían anunciado, según el informe hasta el último trimestral publicado. Habría que esperar que esta contracción realmente se diera en el último trimestre del año, pero esto no lo vamos a ver hasta la presentación de la cuenta pública. Y bueno, como vemos como se ha estado ejerciendo en este año, probablemente los ajustes no terminen ajustándose, y esto se puede ver y muchas veces se justifica que existieron ingresos extraordinarios o que bien la población que se pudo recaudar más a través de lo que aporta la población. Pero ¿cómo se puede explicar el hecho de que el gobierno pida austeridad al sector privado, que pida igualmente austeridad no solamente a las empresas, también que ordene a los mismos niveles de gobierno recortes presupuestales, que el mismo gobierno haya hablado de un recorte presupuestal que a final de cuentas no se cumplió y hubo un sobreejercicio del presupuesto original? Pero estos sobreejercicios se dan en cuestiones que no son prioritarias para la sociedad, para la ciudadanía, como la publicidad del presidente de la República, y en cambio se establecen recortes en programas sociales, en programas de salud, educación, etcétera. ¿Quién puede normar eso? ¿Quién puede ponerle un freno a este manejo irresponsable del presupuesto? Bueno, quien puede hacer algún tipo de observación y quien está obligado es la misma Auditoría Superior de la República, la Auditoría Superior de la Federación. Cabe mencionar que año con año la misma auditoría ha hecho
ha hecho estas observaciones. Sin embargo, pues bueno, lamentablemente no existen dientes para la Auditoría Superior de la Federación, ya que puede emitir estas recomendaciones, pero no existe una obligación de las entidades a cumplirlas. Puede haber una obligación a responderlas, pero esto no, o a justificarlas, pero esto no quiere decir que las ajuste, lo cual es bastante lamentable. Y nosotros, con un cúmulo de organizaciones civiles, pues hemos justo también abogado por la existencia de un consejo fiscal, y no necesariamente un consejo fiscal vigilante, sino un consejo fiscal que permita analizar el presupuesto con mayor profundidad para precisamente poder orientar los gastos a lo que es prioritario, a lo que se tiene que pagar, y justamente pues poder de cierta manera controlar estos gastos que, como bien mencionas, pues, al menos en la oficina de presidencia no se ha visto el ajuste, porque todavía se sigue gastando suficiente dinero en comunicación, lo cual parece ser que para el siguiente año ya están pensando en ajustarse el cinturón, lo cual pues no podemos ver en este momento. Sin embargo, la pregunta sería, ¿de dónde salen los 157,600 millones de pesos que hubo de sobreejercicio en el periodo enero-octubre de este año con respecto a lo aprobado para este periodo? Es decir, hay un sobreejercicio, se gasta de más, pero ese dinero, ¿de dónde proviene si el presupuesto no cambia? Bueno, existe esta parte que le llaman ingresos excedentes, porque cabe mencionar que pues bueno, el gobierno federal no solamente obtiene dinero a través de la deuda que emite, a través de la tributación, sino también tiene otros aprovechamientos y la misma venta del petróleo. Si, como has de recordar, en la aprobación del presupuesto también de alguna manera se incrementaron los otros aprovechamientos. Y ahí hay cierta opacidad, porque en estos recursos de otros aprovechamientos realmente ha faltado transparencia para saber qué es lo que está ahí, que básicamente son cobro de cuotas de algún tipo que lamentablemente no tenemos información de dónde exactamente proviene. Ahora, ese es en cuanto al Ejecutivo Federal, pero también los ejecutivos estatales recibieron 52,500 millones de pesos más en estos primeros 10 meses del año. ¿Cómo se explica que, no obstante estos recursos que recibieron de más, pues esos recursos extraordinarios no se reflejaran en el crecimiento de la actividad económica? Y no solo eso, sino también que se diera un sobreendeudamiento de las entidades federativas, no obstante que reciben recursos como nunca, Suni. Sí, bueno, las entidades federativas hasta ahora han sido las menos afectadas a partir de la caída de los precios del petróleo, porque dado las fórmulas que ya se vienen repartidas a través de la Ley de Coordinación Fiscal, pues se le transfieren ciertos recursos que ya están fijos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues bueno, también hay que saber que existen muchos casos de algunas entidades que justo han emitido deuda de más, y que pues estos recursos terminan siendo para pagar el gasto corriente que tienen que pagarlo, como ya sabrán el mencionado caso de Veracruz. Pero bueno, Veracruz no es exclusivo de esa práctica, ¿verdad? Y bueno, los recursos que reciben las entidades federativas provienen precisamente de lo que se da a través de la Ley de Coordinación Fiscal, pero también hay que reconocer que las entidades federativas tienen autonomía presupuestaria. Entonces el poder ejecutivo no podría meterse directamente con su manera ni de recaudar ni de gastar. Ahora, el Universal publicaba el día de ayer que los diputados federales recibieron en sus cuentas bancarias 718,000 pesos y no los 450,000 que se habían aprobado en el presupuesto, porque el bono que se adjudicaron no fue de 150,000 pesos, sino de 361,000 pesos. ¿Cómo se le puede explicar al ciudadano que hagan este tipo de cambios en el presupuesto, y que si ya habían recibido críticas por esos 150,000 pesos extras que iban a recibir, aparte de su sueldo, de su aguinaldo, de su bono de fin de año, etcétera, todavía se lo incrementen aún más? ¿Quién frena eso, Suni? ¿Y de dónde sale todo ese dinero extra? Bueno,
justo el dinero de dónde sale, pues sale de la misma bolsa, ¿no? De los mismos impuestos que pagamos todos. Y esto es indignante, y creo que para el ciudadano común es indignante. Los diputados, hasta donde vi algunas declaraciones, pues están tratando de justificar estas asignaciones con que pues son recursos que van a llevar a sus localidades y demás. La verdad es que en este momento no existe alguna regulación que pueda controlar eso, y bueno, ahí es ahí donde el papel del ciudadano pues es muy importante, y nos correspondería a todos pues en este momento ir a buscar a nuestro diputado y ver que ese dinero que se le transfirió pues de alguna manera impacte en nuestra localidad, porque justo para esto se supone que es que se los están dando. Suni, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Suni, para preguntarte, todo esto tiene que ver con la transparencia, con los datos que tendríamos que tener a nuestra disposición como para saber exactamente qué va a rubro de gastos personales, qué va a otro tipo de gastos que tienen las diferentes niveles de gobierno. ¿Te parece a ti que se está cumpliendo con el tema transparencia en este sexenio en particular? Bueno, el tema de transparencia ha avanzado mucho, y sobre todo a partir del año 2000. Si nos vamos a recordar hace algunos años atrás, pues bueno, había presupuestos que se entregaban en papel y se entregaban en PDFs cuando era muy avanzado. Hasta este ejercicio es que el proyecto de presupuesto se presentó en datos abiertos al mismo tiempo cuando se presentaba la propuesta. Creo que ese es un gran avance para poder tener información que fuera puesta al menos leíble en tiempo y forma. Eso es por un lado, y creo que hay que reconocérselo. Sin embargo, pues también todavía nos queda un camino que recorrer en términos de transparencia, porque en los ejercicios presupuestales todavía estamos un poco retrasados. No podemos saber cuánto se está ejerciendo, sino hasta una vez que ya se hizo, y eso fue 3 meses después probablemente. Todavía hace falta que la transparencia pueda ser en tiempo y forma. Hay transparencia a nivel federal, pero de todos modos, pues sobre todo a nivel de Ejecutivo Federal. Sin embargo, pues bueno, transparencia a través del Legislativo y del Judicial está toda pendiente, y pues ni qué hablar de las entidades federativas, que todavía hay mucho camino que recorrer. Suni, hemos platicado una y otra vez en este espacio lo que le cuesta al país el tema de la corrupción, y luego de las historias de los exgobernadores y de la persecución que en este momento pues están siendo objeto, como para tener en suerte alguna posibilidad de que devuelvan lo mucho que se llevaron. Me parece que es un tema que no podemos dejar de lado cuando hablamos de presupuestos y hablamos de dinero público, y sobre todo porque ya también tenemos claramente lo que significa en relación al Producto Interno Bruto el tema de corrupción. ¿Te parece a ti que ha sido suficiente lo que se ha venido trabajando en torno a la corrupción? Bueno, al menos que la reconozcamos ya es un avance, ¿verdad? Obviamente la corrupción no está bien, no es algo que queremos y que nos cuesta dinero a todos. Y en este sentido es que hay que hacer conciencia desde el ciudadano que lo que esto significa. Cuando algún partido político te está comprando un voto, o cuando te están dando alguna despensa, pues piensa que esa despensa también viene de tus impuestos. Entonces, ese es el tipo de conciencia que hay que hacer, y bueno, justo pensar en que cuando se está dando algún dinero que viene del erario público, es que también es tu dinero y que no necesariamente se esté haciendo lo correcto. Eso lo deberíamos evitar, y hasta a nivel individual. Ajá. Y cuestionadas entonces las funciones de la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías superiores de los estados, en función de que luego tenemos la información cuando ya se fueron, cuando ya huyeron, o si hay información anticipada, pues se les da toda la cancha, toda la disposición como para que se vayan y no tengan que enfrentar ninguna responsabilidad. Claro, la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo algunas que han copiado el modelo federal en los estados, creo que hacen un muy buen trabajo. Sin embargo, lo lamentable de la auditoría es que no tiene con qué reclamar. Todo lo que emite la auditoría son recomendaciones
y no son obligaciones, y este es un cambio que se tendría que hacer por ley. ¿Y quiénes hacen las leyes? Pues entonces los diputados, ¿verdad? Ahí es donde está como un poco el ciclo vicioso, porque necesitaríamos demandar a los diputados que le dieran autoridad a la Auditoría Superior de la Federación para poder seguir esos procesos que no que pues a este momento no los hace. Bien, Suni Villa Juárez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Un gusto compartir con ustedes. Buenos días.